El doctor Julio Vallejos es director del Instituto de Cardiología de Corrientes. Y justamente Corrientes es una de las provincias que ha empezado a implementar el uso de la ivermectina para combatir, por decirlo de alguna manera, para buscar algún antídoto contra el COVID. Hay otras provincias que también lo están haciendo, Salta, Misiones, Tucumán. Y queremos hablar justamente con el doctor Vallejos para conocer, su postura como médico y el trabajo que están realizando en Corrientes. Muy buenos días, doctor Vallejos. ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación. No, gracias, buenos días. Sí, realmente nosotros nos sentimos muy comprometidos con esta herramienta de posibilidades para el COVID. Y justamente la ivermectina tiene en su haber una larga historia como fármaco y está aprobada su indicación como antiparasitario, siendo realmente el antiparasitario más prescripto a nivel mundial para los seres humanos, aparte del uso veterinario que también tiene y que es otra cosa muy distinta a la que nosotros tenemos que indicar en seres humanos. En el contexto de esta pandemia, el puntapié inicial, digamos, lo dieron los australianos, que demostraron que era efectiva la utilización de la ivermectina in vitro, es decir, en el laboratorio, donde demostraron que efectivamente el agregado de la ivermectina, cultivo de células infectadas, disminuía la carga viral en un 98% a las 48 horas. Esto, desde laboratorio, había que demostrarlo desde el punto de vista clínico. Y yo creo que en ese terreno, nuestra provincia lo que hizo fue tomar con mucha seriedad esta posibilidad, haciendo fundamentalmente dos cosas. Por un lado, ayudar a construir las evidencias, investigando a través de un ensayo clínico cuál es el rol de la ivermectina en este tipo de enfermos que ya son positivos para coronavirus dentro de las 48 horas de su diagnóstico. Y eso lo estamos haciendo a través del Ministerio de Salud Pública, con un grupo de investigadores muy importantes que estamos trabajando arduamente para llegar al número final de pacientes, que es de 500, y que ya estamos cercanos a los 425 pacientes. Entonces, cuando terminemos ese resultado, vamos a poder aportar evidencia científica como corresponden, ya que el estudio es un estudio randomizado, es decir, al azar, entran a formar parte de dos grupos los pacientes, un grupo que recibe la droga activa y otro grupo que recibe placebo. Eso significa que es un comprimido similar, pero que no tiene la droga. Y esto es importante porque al final del camino uno puede comparar dos grupos, al que le dio la droga y el que no recibió la misma. Entonces vemos cómo le fue a los dos grupos y allí se sacan cálculos estadísticos para ver si realmente la presencia de la droga como tratamiento es la que marcó la diferencia o no. Entonces, al final de este tratamiento, de este estudio, recién vamos a poder tener evidencias conclusivas, digamos. Hasta este momento lo que tenemos hay numerosas experiencias que no tienen robustez científica como para que ANMAT o otras instituciones mundiales que controlan los medicamentos pudieran tener una recomendación fundada en la ciencia y en la evidencia para realmente aconsejar el uso de la ivermectina. Esto hay que decirlo así, con todas las letras, porque yo con todo esto que se mediatizó demasiado el tema de la ivermectina, parece gente que están a favor y en contra. No se trata de estar a favor o en contra, se trata de hacer un análisis minucioso de las evidencias que existen como para que uno pudiera sacar conclusiones y realmente saber qué hacer ante este contexto. Porque hay una discordancia entre lo que necesita la pandemia, por lo que significa la urgencia. Hay gente que se está muriendo, hay gente que se está enfermando, con todas las consecuencias que tiene la enfermedad, solamente por considerar la angustia que genera en la gente saber que es positivo de coronavirus. De ahí en más, a que te toque andar mal, también es otro camino que verdaderamente es problemático. Pero, me parece, ¿sí? Perdón, haciendo como una especie de resumen de lo dicho hasta acá, porque es importantísimo. Esa evidencia, que por ahí es la que se cuestiona de que no está la evidencia, entonces no lo podemos recomendar, no lo podemos recetar, esa evidencia ustedes la están buscando, Corrientes la está buscando, a través ¿Perdón? Junto con 21 países a nivel mundial
que estamos investigando la droga Sí. y estamos tenemos, digamos, la suerte de haber hecho las cosas bien, y justamente nuestro trabajo ha sido publicado en una página científica internacional que se llama clinicaltrials.gov, que es una página de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y que realmente reúne a todas las experiencias clínicas mundiales de medicina y de investigación en todos los rubros. Y entonces en ese lugar nosotros publicamos y hemos sido contactados por el modelo de ensayo clínico que se está realizando, la seriedad con la que estamos realizando. Hemos sido contactados por el doctor Andrew Hill, que es un investigador de Liverpool, que está recopilando toda la evidencia científica mundial de la ivermectina para informar, porque él es asesor de la Organización Mundial de la Salud. Y nuestro estudio justamente ha sido catalogado por él como uno de los más grandes del mundo por el número de pacientes y por el tipo de ensayo clínico que estamos haciendo con todo el rigor científico. Así que las expectativas que ha creado nuestro estudio son muy grandes y esperamos que los resultados puedan contribuir junto con todas las otras experiencias mundiales, y así se construyen las evidencias, para sacarnos de duda cuál es el rol real que tiene la ivermectina en este tipo de enfermedad. Usted nos decía que el ideal es llegar a los 500 pacientes en este estudio que se está haciendo, que están bastante cerca porque ya han abordado alrededor de 400 y pico de personas que tienen la enfermedad. No estamos hablando de la parte preventiva, sino de las personas que ya han contraído COVID. Primero, doctor, ¿cuánto tiempo hace que están realizando este estudio en Corrientes? Para llegar a esta investigación tuvimos que recorrer un camino enorme. Desde empezar a investigar la droga, armar el protocolo, escribirlo y presentarlo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, por un lado, y a las autoridades del Comité de Ética, en este caso, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, que es un comité acreditado para que nos autoricen la realización. Una vez que tenemos todo ese camino larguísimo recorrido, pudimos comenzar el estudio el 18 de agosto del año pasado. Desde el 24 se incluyó el primer paciente y desde ese día estamos recolectando la información de todos los pacientes que van juntos, incluyéndose a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Desde agosto. En estos pacientes que ustedes están estudiando, ¿están comprendidos pacientes de alto riesgo o están comprendidos pacientes que, bueno, por sus características, no tienen tanto riesgo, o están todos? ¿Qué edad? Excelente la pregunta, porque eso define el perfil de paciente que estamos tratando. Nosotros estamos tratando pacientes leves, es decir, pacientes que al momento de su ingreso al estudio no tienen criterios de gravedad ni tienen criterios de internación, porque uno de los puntos finales que se evalúa en este estudio, el punto final primario, es justamente cuánto de los pacientes que participan en el estudio se tienen que internar. Y entonces allí es que tenemos que ver cuánto de beneficio le otorgaría la ivermectina a esos pacientes como un signo de que logra, de alguna manera, disminuir la gravedad de la enfermedad. Y los otros puntos finales que estudiamos es, aparte de la internación, la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, los días de internación que tienen que estar internados y la mortalidad, y aparte de otras cosas como ser la diálisis o necesidad de diálisis en los pacientes. Entonces, todos estos puntos finales, primarios, digamos, son los que se están evaluando desde el punto de vista científico para ver si es que realmente la ivermectina en esos pacientes que son leves, que al momento del ingreso del estudio no saben todavía cómo van a evolucionar, porque es el inicio de la enfermedad, pero que de entrada no tienen criterio como para pensar de que verdaderamente puedan necesitar internación, y al administrarle precozmente la ivermectina, veremos si realmente demostramos que esto tiene beneficio. Hay algo que sobre esto que quiero repreguntarle porque no me quedó claro. Cuando usted habla de pacientes leves, ¿se refiere a pacientes que los síntomas en sí son leves y que no tienen otros agregados que por ahí podrían llegar a complicar, como ser personas hipertensas, diabéticas o demás? ¿O sí, son personas, puede haber algún diabético, pero que empiece con síntomas leves? No, sí. Lo que nosotros caratulamos como leves
es por el cuadro clínico de COVID, Ok. no por las comorbilidades. Sí, Es decir, el cuadro clínico de COVID no tiene criterios de gravedad como para pensar que se tiene que internar al momento de incluirlo al estudio. Perfecto. Ahí podrían estar perfectamente personas de más de 60, con enfermedades con comorbilidad y demás. Y si bien este estudio, que es en donde se está probando la ivermectina, vamos a recordarlo, un estudio que se está haciendo en Corrientes, pero que también están participando muchísimos países del mundo, 21, usted decía. En otras experiencias, no en esta, no en la nuestra. No, sí, seguro, pero siempre hablando de la ivermectina. Sí, correcto, correcto. Bueno, en este estudio que comenzó en agosto, que ya llevan evaluados más de 400 personas, ¿usted nos puede anticipar qué es lo que ha visto? No sé si manejan porcentajes, algún tipo de conclusiones medio rápido para decir, pero más o menos una visión de lo que han podido detectar en este tiempo. Nosotros estamos monitoreados por un comité de ética y dentro de las investigaciones científicas que se hacen en seres humanos, está prohibido por cuestiones éticas poder compartir los resultados antes de tener la finalización del estudio. Porque eso puede alterar la voluntad de los participantes que uno invita. Entonces, nosotros, digamos, coincidiendo con las recomendaciones específicas que nos dio el Comité de Ética, de ninguna manera no podemos hacer publicidad de este estudio, no podemos transmitir ningún dato de la evolución de los pacientes que tienen hasta este momento. Lo que sí podemos decir, nada más que por una cuestión de dar tranquilidad a la gente que pueda ser invitada a participar, es que todos los análisis interinos que se hicieron, al incluir 125 pacientes, al incluir 250 pacientes, y ahora estamos terminando el de los 375, hasta este momento, tanto el Comité de Seguridad como el el Steering Committee que adjudica los puntos finales que nosotros vamos recolectando, y el Comité de Ética, los tres recomendaron seguir la investigación porque están dadas las condiciones como para poder seguir investigando la hipótesis. Además, digamos, de realizarse este estudio que usted nos estaba explicando, se le está suministrando al personal de salud de Corrientes, aquellos que deseen, ¿no? Sin ningún tipo de obligatoriedad, la ivermectina. Sí, muy buenísima tu pregunta, porque esa es la segunda pata de lo que se ha hecho acá en Corrientes desde el Ministerio de Salud Pública. Justamente, bajo mi propuesta, el ministro aceptó llevar a cabo un programa de tipo preventivo compasivo, justamente para los agentes de salud. ¿Y por qué decidimos hacer este programa? En primer lugar, porque si bien las evidencias no son concluyentes como para poder asegurar que la ivermectina tiene acción preventiva, las experiencias que hasta este momento se habían demostrado, las experiencias, digo, no evidencias, han sido muy positivas y alentadoras. Entonces, la seguridad que tiene la droga, porque es una droga que tiene un perfil de seguridad muy importante, y quienes de alguna manera tratan de, digamos, desprestigiarla por ser un fármaco, no está exenta de efectos colaterales, pero los efectos colaterales que tienen son muy leves, habitualmente autolimitados, pasan enseguida, son bien tolerados, o sea, no es una droga que pone en riesgo la vida habitualmente. Es el antiparasitario más prescripto a nivel mundial. 2.000 millones de comprimidos se llevan administrados en el mundo, 300 millones de comprimidos por año, y tiene el Premio Nobel de Medicina en el año 2015, los investigadores que descubrieron la droga y quienes lograron aplicarla desde el punto de vista antiparasitario. Entonces, realmente el perfil de seguridad que tiene la droga es muy alto. Y las promesas, por llamarlo de alguna manera, o experiencias eran muy positivas, entonces nosotros, considerando que el grupo de salud es el más vulnerable, porque es el que más se puede contagiar, el que es indispensable en este momento de la pandemia, porque somos quienes tenemos que atender a los pacientes, y porque realmente cada vez que se enferma uno pueden enfermarse a su alrededor, muchas veces compañeros de trabajo, y en consecuencia puede diezmar a un sistema de salud que es frágil en todo el país.
Entonces nosotros creíamos que era conveniente buscar alguna herramienta de protección. Ujú. Por ese motivo se propuso hacer Bueno, se nos tildó un poco la previa comunicación. firma de un consentimiento informado, donde Sí. le explicábamos a la gente que solo había experiencias, que habían, digamos, experiencias que eran positivas, pero no evidencias contundentes, pero que el perfil de seguridad de la droga era de la manera que acabo de explicar, y que en consecuencia, si no había ninguna contraindicación para recibirla, lo invitábamos a que pueda manifestar su consentimiento para participar del estudio, del programa, porque es un programa, y nosotros registramos los datos. Estos datos sí podemos compartir y son tremendamente importantes. Luego de 4 meses de haber iniciado este programa, con estas características que dije, que a diferencia de todo lo que explicamos anteriormente, un ensayo clínico, y está bueno que esta nota sea así, porque permite valorar a la gente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que puede sacar de conclusión la gente que nos escuche, es que este programa, la gente de salud elegía voluntariamente si aceptaba o no tomar ivermectina. Esto es distinto a la randomización porque una vez que ellos voluntariamente también aceptaban participar en el programa, le podía tocar placebo o le podía tocar ivermectina sin saberlo. Acá no. Acá cuando uno elegía participar, elegía en el grupo ivermectina. Y los datos que tuvimos a lo largo de 4 meses es que el grupo que tomó ivermectina en nuestra institución, alrededor de 875 personas que fueron monitoreadas, digamos, en la mitad de ellos aproximadamente tomaron ivermectina, solo se contagiaron el 3%. Y en el grupo que no tomó ivermectina, es decir, no participó del programa, se contagiaron el 11%. Entonces, la diferencia es muy alta. Hay un 8% absoluto de diferencia entre ambos grupos. Y en términos relativos, uno pudiera decir, quien participó del programa tuvo un 75% menos de riesgo de contraer COVID que quienes no lo hicieron. Ahora, permitime que cuente esto último, trascendente para contar no solo estas buenas noticias, sino también las debilidades que pueden tener estos datos. ¿Cuáles serían? La debilidad tiene que ver con la manera de incorporarlo al programa, porque uno puede llegar a decir que en el grupo que se tomó ivermectina estuvieron los que más se cuidaron, los que más se adhirieron a las normas, los que más usaron los elementos de protección personal como se debe, los que más distanciamiento social tuvieron, lavado de manos, uso de barbijo. Y entonces, de esta manera, uno puede decir, bueno, por estas medidas es que realmente tienen menos... No. Además de esas medidas, el uso de la ivermectina confirma que todo eso junto tiene un 75% menos de riesgo que quienes no lo hacen. Y esto es trascendente. Ya lo creo que sí. Y en relación a eso... Matemáticamente, perdóname, una última cosita nada más. Matemáticamente uno aplica una fórmula estadística en este programa y solamente tratando a 12 personas ya evitas que uno se contagie de coronavirus. Importantísimo. No existe otra medida, aparte de las vacunas, que pueda tener semejante impacto en esta pandemia. Doctor, en esas personas que... vamos, a mí me gusta como ir recordando algunos conceptos porque quizás hay oyentes que recién empiezan a escuchar la nota y está bueno como ir recordando algunas cositas, ¿no? Usted comentaba de 2 patas de esta investigación. Por un lado se está proporcionando ivermectina en forma voluntaria, aquellos pacientes que ya tienen COVID. Esto es un proyecto, una investigación de la provincia de Corrientes que está respaldada por el Ministerio de Salud de esa provincia. Esa es una pata, el tratamiento con ivermectina a pacientes que ya tienen COVID. Ahí no podemos anticipar ningún resultado por los efectos o el impacto emocional que por ahí puede tener en la psiquis de cada uno, y esto puede influir, puede alterar los resultados. Esto por un lado. Por el otro lado, la otra pata vendría a ser el uso en forma preventiva, no ya como tratamiento, y aquí es donde se inscribe el personal de salud y la última parte que usted nos estaba contando. En este grupo del personal de salud que recibió la ivermectina, pero que aún así se contagió, usted decía que era el 3%.
¿Qué efectos, cómo fue el cuadro? ¿Fueron cuadros leves? ¿Hubo algún cuadro que se complicó o hubo de todo? Perfecto, buenísimo. En el grupo que tomó ivermectina, ninguno de los pacientes se tuvieron que internar. Sí. Es decir, el grupo que tomó ivermectina y se agarró el coronavirus, ninguno se tuvo que internar. Uh-huh. En el grupo que no tomó ivermectina, 2 pacientes se tuvieron que internar y uno de ellos se murió. Bien, bien. Estos no son datos concluyentes, estos son datos de experiencia, es decir, esto es lo que encontramos y podemos compartir. Ahora, en los efectos adversos que vimos en el grupo que estaba tomando ivermectina y que algunos de ellos se enfermaron y otros no, la mayoría sí. No, pero también le preguntamos qué efectos adversos tuvieron tomando la droga. Sí. Banales todos. Por ejemplo, algunos tuvieron mareo, uno tuvieron edema de miembros inferiores, dolores de abdomen, abdominales tipo cólico, diarrea o alguna constipación. Algunos le daba así como una sensación de embotamiento, pero todo lo que estoy contando, muy leve, autolimitado, y pasaron inmediatamente luego de 1 o 2 días. Este estudio, ¿cuándo estará concluido? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué pasa después que tengan con estos datos? ¿Qué curso se le da como para lograr el objetivo? Bueno, si realmente ustedes comprueban que esto es eficaz, para lograr que sea autorizado y que otras, por el ANMAT, que es lo que todo el mundo quiere, para que se lo pueda utilizar en forma masiva. Mira, una vez que también, primero no puedo estimarte el tiempo. Nuestro deseo es que pudiéramos llegar a terminar de incluir pacientes en la primera semana de febrero y que ojalá que podamos tener esto. Lo que pasa es que los criterios de inclusión y de exclusión son muy estrictos. Y entonces uno, por ejemplo, ahora con esta puesta en los medios de la ivermectina, hay mucha gente que decide tomar voluntariamente y por propia decisión, y esas cosas nosotros no compartimos, pero de todo modo nos encontramos con ese escenario, y entonces mucha gente, la gente que ya tomó ivermectina es un criterio de exclusión para participar del estudio. Ah, claro. Entonces nos cuesta encontrar. Entonces estas alteraciones, digamos, del ritmo de inclusión no nos hacen previsible una fecha de finalización. Pero ni bien tengamos, ¿cómo sigue esto? Nosotros estamos preparando ya las publicaciones de este estudio, es decir, en este momento estamos redactando con el equipo de investigadores todo lo que es el diseño del estudio, la inclusión de los pacientes, y los resultados son los que nos están faltando para terminar la redacción del trabajo. Una vez que terminamos la redacción de este trabajo, lo vamos a publicitar, digamos, a través de alguna revista científica de prestigio internacional, para lo cual necesitamos hacer una traducción acorde al lenguaje científico inglés, porque tiene que ser una revista de habla inglesa, y una vez que tengamos publicado, recién allí el trabajo va a adquirir la dimensión que verdaderamente tenga. Ya sea a favor o en contra, sí, porque no podemos asegurar nada. Exacto, pero en realidad la dimensión real de los hallazgos se va a poder, digamos, ver plasmada en un trabajo publicado en una revista que tenga control de pares, así se llama. Es decir, una revista que sea arbitrada por pares que critican el trabajo con toda la intención de darle la mayor solidez científica al trabajo, y una vez que se tenga eso, recién se va a poder analizar como parte de esto que está esperando el doctor Hill de Liverpool, sí, para incluir dentro de su informe a la Organización Mundial de la Salud. Así que no podemos dar falsa expectativa a la gente, y no creo que antes de febrero pudiéramos, o sea, antes del final de febrero, no creo que pudiéramos tener todo esto que les estoy contando. Ahora le voy a hacer un ping-pong de preguntas que me imagino que están en la cabeza de muchos que nos están escuchando, al menos las que a mí me surgen, ¿no? Como posible oyente. Usted decía que no recomienda el uso particular, no lo dijo de esa manera, pero es la idea, es decir, que yo por cuenta propia vaya a comprar ivermectina y la consuma sin ningún tipo de seguimiento. El problema es que
muchos estamos como deseosos, como ávidos, necesitados de cuidarnos de alguna manera. Hay gente en Chajarí, por ejemplo, y en muchísimos lados, que la está consumiendo ya en forma preventiva, y hay gente que ha tenido COVID o que tiene y la está consumiendo como tratamiento. Algunas personas, algún médico se la ha indicado bajo cuerda, por así decirlo, y otras no, nadie se las indicó, ningún profesional de la salud, porque esto no es fácil de lograr. Entonces, como han escuchado este tipo de notas, la consumen para intentar mitigar los efectos. Usted no recomienda esto, pero ¿cómo hacemos entonces si no tenemos el aval de los profesionales de la salud y necesitamos protegernos de alguna manera? Sí, yo entiendo perfectamente. Mi responsabilidad médica, digamos, hizo que yo justificara el uso de la ivermectina en el personal de la salud por las razones que yo comenté. Es decir, porque se trata de una droga que es relativamente inocua y realmente de muy bajos efectos colaterales, o sea, un perfil de seguridad muy bueno. Encima no tiene un costo elevado. La ivermectina que usa y fabrica la provincia de Corrientes realmente le sale centavos. ¿De cuánto estamos hablando? De 50 centavos por comprimido. Eso le sale a la provincia de Corrientes producir cada comprimido de ivermectina. Con el blister, que es más caro, le sale 2 pesos. Pero cada comprimido le sale 50 centavos. Entonces, realmente estamos hablando de una medicación que es muy barata. En la farmacia sale un dineral distinto que verdaderamente es vergonzoso. Pero bueno, no es tema que me compete. Nosotros no tenemos auspicio de ningún laboratorio, no le hacemos propaganda a nadie, ni nos interesa que esto funcione para ganar dinero, porque lo único que nos interesa es la pasión por la ciencia y la necesidad de la gente. En realidad, yo decía que yo sé que mucha gente toma, y yo, de hecho, me vi, digamos, comprometido con mucha gente que me pregunta si puede tomar la ivermectina, y esa es una decisión personal. Es una decisión personal, en base a todo esto que estamos comentando, sí, sabiendo que no existe una autorización de las autoridades de salud que regulan la política de medicamentos en el país, y en consecuencia eso pasa a ser por una actitud personal. Pero la actitud personal tiene que estar siempre aconsejada por un profesional. Y ayer otro medio que me entrevistaba, yo decía, una lástima porque la pandemia nos agarró a la comunidad médica un poco, digamos, flojita de información y de acciones concretas contra la pandemia. Y entonces, por allí, los mismos profesionales no tienen toda la formación que se necesita como para hacer una indicación correcta de lo que significa esto. Aparte de que todavía no existe con contundencia, por esta falta de evidencia que habíamos hablado, de cuál es la dosis óptima. Entonces, por lo menos, se tiene que adherir a un protocolo que esté en curso o que haya tenido experiencias positivas, como para que no cometamos errores. Pero en este terreno hemos visto barbaridades, y eso sí que realmente me parece que no tiene que ocurrir. Es una lástima. ¿A qué se refiere con barbaridades, doctor? ¿Qué tipo de barbaridades? Gente que toma un comprimido por día todos los días. Perdón, no se escuchó bien. ¿Gente que tomaba un comprimido por día? Un comprimido por día todos los días. Vimos gente que tomaba una dosis mucho menor de la que se necesita, es decir, tomaba un comprimido y dejaba, y ya se creía que estaba protegida. Gente que toma 3 veces seguidas, o gente que toma 2 veces seguidas, es decir, gente que no tiene, digamos, ningún tipo de protocolo, por lo menos, imitándolo, como para poder hacer algo que al menos se encuadre dentro de lo que se está investigando. Exacto. Yo sé que usted no puede... Yo sé, y lo ha dejado en claro, que usted no puede inducir a nadie en este momento a tomar ivermectina, eso está clarísimo, ni le está diciendo a la gente que salga a tomar ivermectina, no, al contrario, no es lo que está diciendo. Pero más o menos como para tener un parámetro, para intentar evitar estas barbaridades que usted está comentando, que ha visto, ¿qué dosis se le está dando a la gente, al personal de salud, como forma de prevención? ¿Y qué dosis se le está dando a la gente que tiene COVID como forma de tratamiento? No sé si eso me lo puede responder, doctor. Sí, entiendo. Nosotros, en nuestro protocolo, la dosis que estamos usando para los pacientes positivos depende del peso.
Y en ese caso, para las personas que pesan menos de 80 kilos, le damos 2 comprimidos de 6 miligramos el primer día y 2 comprimidos el segundo día. Entre 80 y 110 kilos, damos 3 comprimidos el primer día y 3 comprimidos el segundo día. Eso es todo. Y los demás de 110 kilos, y los demás de 110 kilos le damos 4 comprimidos el primer día y 4 comprimidos el segundo día, siempre de 6 miligramos. Eso es para los pacientes positivos. Para la prevención, lo que estamos usando en los agentes de salud son 2 comprimidos una vez por semana durante 8 semanas y luego descansamos 4 meses. Perfecto, clarísimo. ¿Es lo mismo la ivermectina que podemos comprar en una veterinaria a la que podemos comprar en la farmacia, que una sería de uso animal y la otra sería para uso humano, pero básicamente la droga es lo mismo? En la veterinaria es mucho más barata que en la farmacia, la mitad de precio. Qué suerte que me preguntaste eso. No, no es lo mismo. La de uso veterinario es para los animales. No tiene el mismo grado de pureza que tiene la ivermectina de uso humano. Y en consecuencia es un riesgo tomar la de origen veterinario, porque en realidad la ivermectina es producida por un germen que se llama Streptomyces avermictilis. Y es un veneno para los parásitos. A los parásitos los mata por parálisis. Y realmente nosotros, cuando hablamos de la ivermectina, estamos hablando de un solo de todos los venenos que produce el Streptomyces avermictilis. Son varios venenos, una familia de venenos, de drogas químicas que produce este germen, y que realmente tienen diferentes efectos, más allá de los ya estudiados de la ivermectina propiamente dicha. Es decir, la ivermectina pertenece a una familia de venenos, llamémosle de esa manera, que son las drogas que produce este germen. La droga de uso veterinario no tiene el mismo grado de pureza que la de uso humano y en consecuencia tomarla no necesariamente me va a hacer mal, porque ustedes habrán escuchado experiencia de alguno que dice, yo hice, me fue re bárbaro, muy bien, me salvó la vida la de origen veterinario. Bueno, en realidad, esto probablemente haya sido cruzar el semáforo en rojo. ¿Y esto qué significa? Significa que capaz que llegué antes donde tenía que llegar, y eso está bueno para llegar, pero lo que no me di cuenta es que cruzar el semáforo en rojo me expuso a un riesgo innecesario de un choque, una colisión. En consecuencia, el hecho de que yo tome la ivermectina veterinaria no necesariamente me va a hacer mal, pero estoy cruzando el semáforo en rojo. Es decir, algunas veces puedo lograr el objetivo, pero con un riesgo muy alto. ¿Un riesgo que podría complicar mi salud? Totalmente, totalmente. Estoy hablando de veneno que no sabemos exactamente los riesgos que puede tener para nuestro cuerpo. En consecuencia, no es aconsejable que tomen la ivermectina de uso veterinario. No. Bueno, o sea, aquellas personas que toman la decisión, ¿sí?, de consumir ivermectina, ya sea como forma preventiva o como tratamiento, usted no está aconsejando a nadie que vaya a hacerlo porque el estudio está en plena etapa de ejecución, pero si alguien aún así decide hacerlo, lo recomendable sería que consuma la ivermectina de farmacia, que es la de uso humano, ¿sí?, para evitar los riesgos que explicaba. Ahora, correcto. ¿Todas las personas podrían llegar a consumir ivermectina? ¿Se le podría dar a un niño? ¿Se le podría dar a una persona muy mayor, a un adulto muy mayor? ¿Podría consumir una embarazada? ¿O hay gente que está excluida? Eso es justamente lo que les reclamo a los colegas médicos, digamos, que deberían tener un rol protagónico, porque si bien se trata de una droga muy segura, tienen contraindicaciones y tienen advertencias. Y esas son las cosas que el médico es la persona más capacitada para darse cuenta dónde podríamos tener advertencia y dónde tendríamos contraindicaciones, no solo los pacientes. Las contraindicaciones son muy escasas. Las mujeres en edad de embarazarse y que no tengan algún método anticonceptivo razonable, seguro, las mujeres que están amamantando, las mujeres que, digamos, están buscando quedarse embarazadas. Ese grupo no debería tomar porque está contraindicado.
En segundo lugar, las personas que tengan insuficiencia hepática o insuficiencia renal y no estén dializados. Y en tercer lugar, las personas que tengan alergia a la ivermectina, cosa que es muy rara, conocida. Esas son las contraindicaciones. Verán ustedes que son realmente muy, muy raras y escasas de que existan. En segundo lugar, las advertencias, existen varias, para que no contraindican el uso, pero hay que tener cuidado. Ejemplo, los pacientes que están anticoagulados con una droga que se llama acenocumarol o warfarina, esos pacientes tienen que tener controles posteriores a la ingesta porque puede alterar el RIN, que es la manera que se controla la coagulación de la sangre de los pacientes anticoagulados. En segundo lugar, aquellos pacientes oncológicos que están tomando drogas que son específicas para algunos tumores como tratamiento, como son las de los blancomoleculares, esos son pacientes que no deberían tomar tampoco este tipo de drogas, porque puede interferir. Y después existen otros, como por ejemplo, los pacientes que están con una meningitis tampoco deberían tomar, porque la membrana que separa al cerebro o al sistema nervioso central del resto de las estructuras, que son las meninges, al estar inflamadas, podrían dejar pasar la droga y allí sí que podríamos tener efectos tóxicos de la ivermectina. Entonces, esos pacientes tampoco. Así como tampoco, yo no le aconsejaría, no porque esté contraindicado, sino como advertencia, a los pacientes que toman psicotrópicos, como algunos específicos de uso psiquiátrico, a esos tampoco, no solo porque podrían interferir, sino porque comparten en algunos casos la metabolización en el mismo lugar que la ivermectina, y se puede ver alterado y entonces puede aumentar el efecto del psicotrópico o al contrario disminuirlo y entonces desestabilizar una enfermedad que pueda estar en este momento equilibrada. Entonces me parece que en todas esas condiciones que son raras, pero que son importantes tenerla en cuenta porque podemos cometer errores y nosotros no damos a nadie que no sea mayores de 18 años. Doctor, por último, ¿cómo está la comunidad médica en Corrientes con este tema? ¿Es un poco más flexible en relación a lo que puede ver por ahí en sus colegas de otros puntos del país? ¿O también se nota por ahí la misma rigidez? No, yo creo que hay una mayor flexibilidad, tal vez por la cercanía de lo que significa haber estado enterado de las cosas que se están haciendo en la provincia desde el punto de vista preventivo o desde el punto de vista terapéutico. Eso tal vez hace un poco despertar más el interés y hasta presionado por lo que significa la sociedad misma, ¿no? Claro. La sociedad significan los pacientes que en el consultorio te van y te preguntan. Entonces, yo creo que eso obliga un poco a interiorizarse del tema, pero aún así reclamo, digamos, la falta de información veraz, concienzuda, digamos, de parte de los colegas, como para no cometer errores y que por lo menos se marque dentro de un protocolo y no en lo que a mí me parece que escuché que dijo la vecina. Claro. Muchísimas gracias, doctor Julio Vallejos. Ha sido un gusto charlar con usted, la forma en que nos ha informado, una forma muy, muy clara sobre lo que se está haciendo en Corrientes, esta investigación, este trabajo científico, administrando ivermectina a pacientes que lo aceptan y que son portadores de COVID, una de las patas, la otra es a personal de la salud como forma preventiva. Un estudio que probablemente esté concluido a fines de febrero, nos decía, y que involucrará a unas 500 personas. Si usted quiere agregar algo más que yo no le haya preguntado, bueno, puede hacerlo. Sí, vos sabés que lo que quisiera decir es compartir con ustedes la sensación que tengo, ¿no? Sí, por favor. Y en realidad la sensación que tengo es una enorme pena porque las autoridades nacionales no hayan tomado esta herramienta como una posibilidad para la gente y que pudiera haber sido investigada mucho más rápidamente de lo que nos costó a nosotros como correntinos tener que remar en dulce de leche, para que todos entiendan lo que digo, sí. Y hacerlo desde una provincia chica, con escasos recursos, una investigación tan seria. Si esto se hubiera hecho a nivel nacional o a través de las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Infectología, que en lugar de salir con los tapones de punta por la ivermectina y estando en contra de su utilización, me hubiera gustado que la actitud fuera distinta
que hubiera sido un compromiso de parte de ellos y que se hubiera hecho un gran protocolo nacional donde el uso de la ivermectina hubiera estado mucho más controlado, donde se hubiera hecho un trabajo en serio, concienzudo, de construcción de evidencias, que hubiéramos tenido respuesta mucho antes y probablemente las 47.000 personas que se murieron y sus familias, o los casi 2 millones de argentinos que se infectaron, tal vez, por lo menos, hubieran tenido no un tratamiento mágico, sino solamente un poco de magia en el tratamiento. Porque en realidad esto significa que le damos un poco de esperanza a la gente. Esto es lo que estamos necesitando. Muchísimas gracias, doctor.